Atención, el cartel más poderoso de México ha roto el silencio. Los hijos del Chapo acaban de enviar un mensaje directo a Estados Unidos y lo que dicen cambiará todo. ¿Qué están planeando? ¿Es una advertencia, un desafío o una negociación secreta? Quédate hasta el final porque esta revelación podría ser el inicio de algo histórico. En la década de 1980, dos figuras clave del narcotráfico mexicano, Ismael Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, comenzaron a trabajar juntos, lo que marcaría un hito en la historia del crimen organizado en el país. El primer encuentro entre Zambada y Guzmán fue estrictamente profesional, pero la conexión entre ellos fue instantánea. Aunque muy diferentes, Zambada era más reservado y calculador, mientras que Guzmán era más extrovertido y audaz. Ambos tenían un objetivo en común: expandir sus operaciones y afianzar su control sobre las rutas del tráfico de drogas. Su encuentro en el cártel de Guadalajara dio inicio a una alianza que rápidamente se fortaleció y condujo a la formación del cártel de Sinaloa cuando Félix Gallardo fue arrestado. Aprovechando la inestabilidad del mundo del crimen, lograron que su organización se convirtiera en una de las más poderosas de México, destacándose tanto por su estructura como por su capacidad de control sobre el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Zambada y Guzmán consolidaron el poder de su cártel al mantener el control de rutas clave que van desde el noroeste de México hasta la frontera con Estados Unidos. Usaron una combinación de violencia y negociación para desplazar a la competencia. Mientras que el Chapo era la figura visible de la organización, Zambada operaba más discretamente, tomando decisiones estratégicas para asegurar que el cártel de Sinaloa se mantuviera fuerte y en crecimiento. Con el tiempo, la llegada al poder de Zambada y Guzmán estuvo marcada por una serie de eventos que mostraron las complicaciones del narcotráfico. Después de la captura de Guzmán en 2016 y su extradición a Estados Unidos en 2017, Zambada y los hijos de Guzmán asumieron el control del cártel. Sin embargo, comenzaron a surgir luchas internas. Al principio, las distintas facciones del cártel colaboraban, pero la rivalidad entre ellas fue creciendo, lo que llevó a enfrentamientos violentos por el dominio del cártel y las rutas de tráfico. Este clima de violencia y lucha por el poder se vio agravado por los arrestos que llevaron a cabo las autoridades estadounidenses, que detuvieron a varios miembros de la familia Zambada, incluidos sus hijos y su hermano. En algunos casos, estos miembros optaron por cooperar con la justicia para conseguir penas más favorables, dejando a estos ante la vista del cártel como desleales. Uno de los momentos más destacados en la historia reciente del cártel de Sinaloa ocurrió en 2024, cuando Ismael Zambada, junto con uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, fue arrestado en El Paso, Texas, mientras intentaban cruzar la frontera. Este arresto fue un hito en los esfuerzos por desmantelar la organización de Zambada, quien, a pesar de los múltiples golpes que había recibido a lo largo de los años, había logrado mantenerse en una posición de poder en el cártel durante décadas. Zambada demuestra su capacidad de resiliencia, manteniendo el control del cártel incluso desde prisión. A través de mensajes cifrados y estrategias clandestinas, demostró que sigue siendo una fuerza formidable dentro del crimen organizado. Zambada nació en Sinaloa, una región con una profunda implicación en el narcotráfico, y se le conoce por operar desde el Triángulo Dorado, una zona montañosa que abarca partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Mayo Zambada se convirtió en una figura central en el tráfico de narcóticos, productos que se enviaban a Estados Unidos a través de diversas rutas, lo que fortaleció su influencia en el mercado global de drogas. Sin embargo, la historia de Zambada no acaba con su arresto, ya que en prisión continuó demostrando la resistencia que lo había caracterizado a lo largo de su vida. A pesar de los golpes que recibió su organización, Zambada siguió operando desde detrás de las rejas, ideando planes de fuga y manteniendo una red de contactos que le permitió seguir siendo una figura relevante, incluso en el mundo del crimen. En definitiva, la historia de Mayo Zambada y el Chapo Guzmán se caracteriza por su astucia y habilidad para adaptarse a situaciones difíciles. Las redes de narcotráfico asociadas a Zambada se han expandido a nivel mundial, operando en varios países de América Latina, como Colombia, Ecuador y Venezuela, lo que ha permitido un flujo constante de estupefacientes. Además, la organización tenía proveedores de precursores químicos en Asia, lo que facilitó la producción de drogas sintéticas.
Los clientes del cártel de Sinaloa estaban repartidos por todos los continentes, lo que ayudó a Zambada y sus socios a mantener su poder en el tráfico de drogas internacional. Si hablamos de algunos de los momentos más destacados en la historia del cártel de Sinaloa, fueron las impresionantes fugas de Joaquín El Chapo Guzmán. Estos eventos no solo lo hicieron más conocido, sino que también fortalecieron al cártel de Sinaloa, convirtiéndolo en una de las organizaciones criminales más influyentes de la historia. La primera ocurrió en 2001, cuando logró escapar de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. La fuga fue cuidadosamente organizada con la colaboración de personas dentro de la prisión, incluyendo algunos oficiales de seguridad y personal penitenciario que eran leales a Guzmán. El plan de escape involucró un carro de helados, un vehículo que parecía inofensivo y que se utilizó para sacar a El Chapo de la cárcel. La versión más aceptada es que El Chapo fue escondido dentro de este carro de helados, que entró al penal de manera autorizada para entregar algunos productos. La segunda se dio en 2015. Más adelante te daré más detalles. No te pierdas ni un solo segundo de esta historia. Posteriormente, en 2019, fue condenado a cadena perpetua. Su caída marcó un hito en el narcotráfico, pero el cártel de Sinaloa continúa siendo una de las organizaciones criminales más poderosas. Estos eventos no solo pusieron de manifiesto la astucia de Guzmán, sino también la capacidad organizativa del cártel, que utilizó sus recursos y conexiones dentro del sistema penitenciario para facilitar su huida. Estas escapadas ayudaron a construir la imagen de Guzmán como un líder casi legendario del narcotráfico, lo que permitió al cártel consolidar su poder y seguir expandiendo sus operaciones en el tráfico de drogas. La expansión del cártel de Sinaloa en los años 2000 marcó un momento importante para Zambada y Guzmán. Durante este tiempo, el cártel supo aprovechar las debilidades de sus competidores, como el cártel de Juárez y el cártel de los Zetas, utilizando una combinación de violencia, sobornos y alianzas estratégicas para consolidar su control sobre las rutas hacia Estados Unidos. Esta expansión fue feroz, especialmente en lugares clave como Tijuana y Ciudad Juárez, donde hubo numerosos enfrentamientos. A pesar de los conflictos tanto internos como externos, la organización logró afianzarse y Zambada tuvo un papel fundamental en la planificación y ejecución de estas operaciones. No obstante, las luchas por el poder continuaron siendo un desafío constante, como se evidenció en el ataque a Zambada en 2017, que estuvo vinculado a una facción rival y mostró las tensiones dentro del cártel de Sinaloa. La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en 2015 representó un serio desafío para el sistema penitenciario mexicano, revelando sus deficiencias en el control y supervisión de los reclusos. Su escape fue notablemente audaz, utilizando un túnel de 1.5 kilómetros que conectaba su celda con una construcción ubicada en las proximidades de la prisión. Este túnel estaba adecuadamente equipado, contando con iluminación, ventilación e incluso una motocicleta sobre rieles para facilitar el transporte. La fuga de El Chapo se destacó por su sofisticación en términos de ingeniería y planificación, logrando eludir por completo la vigilancia de las autoridades. Este acontecimiento captó la atención internacional y dio lugar a una intensa búsqueda, evidenciando la influencia del cártel de Sinaloa. A pesar de que Guzmán fue recapturado en 2016, su fuga continúa siendo un reflejo de su astucia y de la capacidad de su organización para adaptarse en circunstancias adversas. Esta segunda detención, lejos de ser un simple arresto, provocó un aumento en las medidas de seguridad en las prisiones donde se encontraba recluido. Las autoridades mexicanas no podían permitirse que El Chapo escapara nuevamente, por lo que implementaron medidas más rigurosas, incluyendo su aislamiento en un centro penitenciario de máxima seguridad, donde fue monitoreado las 24 horas del día por cámaras y personal de seguridad especializado. La recaptura de El Chapo supuso un golpe significativo para el cártel de Sinaloa, dado que su liderazgo visible y su habilidad para eludir a las autoridades lo convertían en una figura casi mítica. A pesar de su detención física, la influencia del Chapo dentro de la organización no se desvaneció por completo. Continuó siendo la figura emblemática del cártel de Sinaloa y a través de sus extensas conexiones y una sólida red de lealtades logró mantener un impacto significativo en las operaciones del cártel. Nacido en 1957 en Sinaloa, Guzmán creció en un entorno caracterizado por la pobreza y la violencia, lo que lo llevó a involucrarse en el narcotráfico desde una edad temprana.
Durante su adolescencia, se unió al Cártel de Guadalajara, donde comenzó a desarrollar innovadoras estrategias para el transporte de drogas, incluyendo la construcción de túneles subterráneos hacia Estados Unidos. Mayo logró evadir varios operativos de captura que involucraron a fuerzas de seguridad tanto nacionales como internacionales. Un caso destacado fue su escape en 2013 durante un operativo conjunto entre la Marina Mexicana y la Administración de Control de Drogas conocida por sus siglas DEA. Se las arregló para evitar ser capturado, utilizando la información que tenía sobre los movimientos de las autoridades y su habilidad para salir de áreas de alto riesgo. Además, el Mayo Zambada no solo se destacó por su capacidad para manejar el tráfico de drogas. De acuerdo con testimonios y entrevistas, tenía una habilidad única para construir una red de alianzas políticas y económicas, muchas de las cuales venían de sectores ajenos al crimen organizado y le ayudaron a expandir su imperio a nivel global. Su hijo mayor, Vicente Zambada, apodado Vicentillo, tuvo un papel importante en su vida hasta su arresto y extradición en 2009. A pesar de las tensiones internas en el cártel de Sinaloa, especialmente con los hijos de su socio Joaquín El Chapo Guzmán, Zambada logró mantener el control de la organización. Sin embargo, las disputas con los Chapitos y la falta de apoyo en momentos críticos, como el Culiacanazo de 2019, pusieron en riesgo su poder. Como ya se mencionó, en 2024, Zambada fue arrestado y trasladado a Estados Unidos, donde enfrentaría 17 cargos en un tribunal de Nueva York. A pesar de su captura, Zambada logró preservar su reputación, incluso mientras se encontraba en prisión. Durante su tiempo en cautiverio, experimentó diversos abusos y castigos. Sin embargo, su fortaleza se mantuvo inquebrantable. Con su arresto, el cártel se enfrenta a un nuevo desafío: la necesidad de adaptarse a las cambiantes dinámicas internacionales y a los continuos embates de las autoridades. Actualmente, la organización se presenta más fragmentada, con diversas facciones en conflicto por el control de las rutas de tráfico de drogas, lo que podría resultar en un debilitamiento de la estructura central del cártel. En un acto audaz, logró evadir su confinamiento mediante el uso de herramientas improvisadas y una planificación meticulosa, eludiendo la vigilancia y recibiendo apoyo de su red de contactos. En lo que respecta a su legado, sus hijos menores, Ismael el Mayito Flaco y los gemelos Emiliano y Porfirio, conocidos como los revolucionarios, son considerados como posibles sucesores del imperio familiar. Sin embargo, su situación actual es bastante incierta, ya que su falta de experiencia y juventud podrían comprometer su capacidad para mantener el control del cártel a largo plazo. Además, la presión ejercida por los gobiernos de México y Estados Unidos continúa representando un obstáculo significativo para su consolidación. En un futuro cercano, es probable que surjan nuevos líderes capaces de asumir el control del cártel de Sinaloa. No obstante, la competencia con otros cárteles rivales, como el cártel Jalisco Nueva Generación, podría amenazar la viabilidad de la organización en su estado actual. La lealtad de los miembros del cártel y su habilidad para consolidar el poder serán factores determinantes en la dinámica de esta contienda entre facciones. Durante su tiempo en prisión, Guzmán y Zambada establecieron métodos clandestinos de comunicación, empleando a otros reclusos y personas cercanas como intermediarios, así como cifrando mensajes dentro de la celda de Guzmán que contenían planes sobre cómo introducir contrabando o coordinar movimientos dentro del penal. Este tipo de contacto encubierto fue fundamental para que ambos mantuvieran su influencia sobre las operaciones del cártel, a pesar de estar sometidos a una vigilancia estricta. A pesar de que la familia Zambada continúa siendo una de las fuerzas predominantes en el cártel de Sinaloa, las tensiones internas, la llegada de nuevas generaciones de líderes y la presión ejercida por las autoridades tanto en México como en Estados Unidos sugieren que el futuro del cártel está marcado por la incertidumbre y diversos desafíos. En la parte final de este encuentro se destacará uno de los momentos más significativos en la historia del cártel de Sinaloa: el encuentro entre Guzmán y Zambada en el altiplano. Aunque ambos se encontraban bajo estrictas medidas de seguridad, tuvieron la oportunidad de coincidir en el mismo corredor y mantener una conversación. A pesar de la brevedad del diálogo, el intercambio de ideas entre ellos evidenció que, a pesar de la separación física, el poder de ambos sigue siendo fundamental para la supervivencia del cártel de Sinaloa. Esta reunión simboliza cómo, incluso en prisión, el control sobre el cártel y sus operaciones continúa centralizado en estos dos individuos.
Ambos líderes demostraron que incluso en un entorno altamente controlado, poseían los recursos y la astucia necesarios para continuar operando y mantener la estructura organizativa intacta. Esto se evidencia en su capacidad para seguir enviando mensajes, reclutando aliados y gestionando la organización, a pesar de encontrarse detenidos en instalaciones de máxima seguridad. Si pensabas que el poder del Chapo había quedado atrás, es momento de reconsiderarlo. Los hijos del Chapo están preparados para asumir el control y este mensaje es solo el inicio. La lucha contra el narcotráfico no ha concluido y los hijos del Chapo han demostrado estar dispuestos a luchar hasta el último momento. Con este mensaje se demuestra claramente el poder y alcance de estos dos hombres. Mayo Zambada y el Chapo Guzmán formaron una serie de exitosas alianzas y tomaron decisiones astutas que les ayudaron a ampliar el cártel de Sinaloa. Además, lograron desafiar a las autoridades estadounidenses y mantenerse en el poder en el mundo del narcotráfico, a pesar de los esfuerzos por capturarlos. La historia detrás de este mensaje apenas comienza y tú tienes un lugar en la primera fila. Suscríbete ahora a Mafia Sin Máscaras y activa la campanita, porque aquí desenmascaramos los secretos más oscuros del mundo del crimen. ¿Qué opinas de este mensaje? Déjalo en los comentarios, porque tu voz también cuenta en esta conversación.